¿Qué es lo primero que tú analizas antes de emigrar a un país? Yo analizaría si voy a conseguir trabajo en ese país. ¿Qué posibilidades tengo de encontrar trabajo? ¿Qué tipos de trabajo yo voy a encontrar en ese país? Entonces son de las cosas fundamentales que tenemos que analizar. El costo de vida, cuánto es un alquiler en ese país, o sea, cuánto yo me voy a gastar en comida. Todo eso lo tenemos que analizar al momento de emigrar a un país. Y Portugal está prácticamente al ladito de España, estamos súper cerca. La ciudad donde yo vivo, Aveiro, te queda unas 3 horas de Vigo, de la frontera con España. Entonces, Portugal es un país muy pequeño, tiene apenas como 9, 11 millones de habitantes. Entonces, digamos, se podría decir que las oportunidades aquí son más limitadas si lo comparamos con España, por ejemplo. Tal vez en España haya más oportunidades de trabajo. Tal vez en España sea mejor porque se habla español. Y en Portugal, bueno, podríamos decir que eso podría ser un contra, que aquí necesitas aprender el portugués, pero yo no lo vería como un contra, yo lo vería como una oportunidad de aprender un nuevo idioma. La cultura española puede ser más parecida a nuestra cultura latinoamericana. La cultura portuguesa ya es un poco más diferente. Ellos son más fríos. Bueno, podemos decir, sí, un poco más fríos, más reservados, que no es tan fácil hacer así amistades con ellos. Eso podríamos decir que es un contra. Pero bueno, si hablamos la mayoría de los países de Europa, o sea, los países más cálidos para emigrar sería Portugal y España. Porque si te vas a Alemania, si te vas a Suiza, si te vas a ese tipo de países, sería más complicado todavía socializar con esas personas. Entonces, yo podría decir que es punto a favor de que son países más cálidos, tanto Portugal como España. Claramente que España es un país más cálido que Portugal. Pero bueno, en Portugal también encuentras muchas personas de América Latina y encuentras muchos portugueses que emigraron a Portugal y hoy en día viven aquí y te entienden súper bien el español y son personas amigables que les gustaría hacer, no se importarían de hacer amistades contigo. Esto es en las aldea. Atención, las personas me parece que son más amigables en los pueblitos que propiamente en las grandes ciudades. En las grandes ciudades las personas sí ya son como que más reservadas, como que yo aquí, tú allá. Entonces, bueno, eso podría ser un en contra si vives en una grande ciudad. Ahora, si vives en un pueblito, los comentarios que yo he escuchado de las personas que viven en pueblo es que los habitantes son muy amables. Bueno, para seguir nos hemos venido a un café muy lindo de aquí de Aveiro, porque Aveiro tiene muchos sitios interesantes donde tú puedes pasar el tiempo y especialmente en el invierno, ¿no? Porque ahorita está frío y podemos decir que esa es otra desventaja, ¿no? El frío que hace aquí y la lluvia. Por ejemplo, hace una hora atrás, cuando yo estaba en el gimnasio, estaba sol. Y ahorita volvió a llover. O sea, de la nada el tiempo cambió así. Y estamos en enero. Enero, febrero son meses que llueve muchísimo. Entonces yo diría que eso puede ser un punto negativo si no estás acostumbrado al frío. Yo llevo 13 años viviendo aquí y no me acostumbro al frío. La verdad es que me afecta bastante, bastante, bastante. Pero bueno, una forma de combatir el frío es buscando salir, ir a entrenar, ir al gimnasio, como estaba esta mañana en el gimnasio. De hecho, yo comencé a entrenar hace muchos años. Comencé a entrenar hace unos 6 años más o menos, que comencé de verdad a entrenar y hoy en día soy personal trainer, trabajo en un gimnasio, pero yo comencé a entrenar porque era una forma de sentirme bien, porque el tema aquí de la depresión existe y es algo que influencia mucho el clima. Como aquí hace tanto frío y son tantos meses de lluvia, entonces yo diría que muchas personas sufren de depresión. De hecho, yo me sentí y me he sentido cuando llega el frío, cuando llega la lluvia, en depresión.
Pero una forma de combatir la depresión es precisamente haciendo actividades, entrenando, cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente, socializando, saliendo, así hayan días de lluvia y de frío, igualmente a salir, porque a uno no le provoca salir ni con la lluvia ni con el frío. De hecho, sí, uno opta por quedarse en la casa y no estoy diciendo que quedarse en la casa esté mal, ¿no? Pero como que no contribuye al estado de ánimo cuando tú estás en depresión o te sientes triste o estás en un estado de ánimo más apático. El salir de la casa ayuda muchísimo más a hacer actividades, convivir con personas. Eso ayuda a que no te sientas triste, que no tengas un estado de ánimo más bajo, digamos así, o depresión. Igualmente, si tú vives aquí en Portugal o en un país de Europa y te sientes en depresión, deberías también hablarlo y buscar ayuda, buscar personas que te puedan ayudar, porque siempre también es bueno hablarlo con otra persona y más alguien, un especialista en la área. Ahora, yo te digo desde mi experiencia, desde mi punto de vista, lo que me ha funcionado a mí. Y como este video se trata de las ventajas y desventajas de vivir en Portugal, una desventaja es el tiempo, el clima, el frío, y eso trae depresión. Entonces, otra cosa, trabajar por nuestros objetivos también ayuda muchísimo. Cuando tú estás enfocado y tienes un objetivo y estás trabajando por ese objetivo, eso también te ayuda a mantenerte enfocado, y no tener esos bajones. O sea, es como todo en la vida. Uno, obviamente, hay momentos en que uno se siente triste, hay momentos en que uno se siente más animado, pero lo importante es que en esos días que te sientas más triste o más deprimido, es que contraríes eso y hagas actividades que te hagan sentir mejor. Porque si tú no has llegado a vivir a un país donde el clima es frío, ¿no? Porque hay países más fríos todavía que Portugal. España y Portugal tienen de los mejores climas de Europa. Pero si te vas a Alemania, Suiza, esos países que todavía es peor, allá hace nieve y la gente solo vive encerrada, porque ahí sí, como tú sales a caminar, como sales a dar una vuelta si tienes una montaña de nieve. Pero bueno, me imagino que igual las personas allá tendrán sus actividades que harán para distraerse y hacerse sentir mejor. Bueno, yo diría también un punto negativo de aquí es la cuestión de la salud, pero yo pienso que es un problema a nivel mundial. Hoy en día en todas partes la atención médica no está en sus mejores momentos, yo diría. Entonces conviene que hagas un seguro médico cuando tú llegues aquí, porque en cuanto no legalices tus documentos, posiblemente sí te atienden en el hospital y en la salud pública, pero para que te atiendan, imagínate que una vez yo necesité ir bueno, yo no necesité, pero mi mamá en la época que no tenía documentos necesitaba ir al médico, al hospital público, y la consulta eran 80 euros. Si tú vas a una clínica privada, un médico general, te cobran 50 euros la consulta y en el hospital 80 euros. Entonces es mejor que pagues un seguro todos los meses donde tú puedas tener acceso a consultas médicas, a cirugías, hospitalización y todo eso, que el seguro te va a cubrir una parte y la otra parte la pagas tú. Pero yo diría que un punto sí negativo sería la parte de salud, porque conozco personas que han tenido que recurrir, incluso yo, que he tenido que ir algunas veces al hospital público y he estado mínimo como 4 horas para ser atendida, y otras personas que conozco ya llegaron a estar 8 horas en las urgencias médicas para ser atendidos. Entonces imagínate que te pasa algo, que te sientes mal y tengas que esperar 6, 8 horas, 4 horas para ser visto. En cuanto tú tienes un seguro médico, tú puedes ir a una clínica y te atienden en una hora. En las clínicas los atendimientos son mucho mejor, es más rápido, tienes consultas con especialistas, con el médico general, y bueno, ya yo he tenido que usar la clínica privada, el médico privado, y es mucho mejor que la salud pública aquí. Entonces, eso sería un punto también negativo.
Lo otro es, como ya yo lo he mencionado en otros videos anteriores, socializar. Aquí es un poco difícil socializar con los portugueses. No voy a generalizar, no estoy diciendo que todos sean iguales, pero la mayor parte no es muy difícil tú hacer amistades con los portugueses. Algunos son más abiertos y es más fácil hacer amistades, pero no todos, porque es una cultura completamente diferente a nuestra cultura latinoamericana, que nosotros somos más amigables cuando no conocemos a alguien. Siempre igualmente queremos socializar, si podemos ayudar a la persona, la ayudamos. Es más fácil romper esa barrera. Aquí en Portugal yo diría que no es tan fácil romper esa barrera, sobre todo si tú vives en una ciudad. Ahora conozco personas que viven en pueblitos y las personas de pueblos las personas que viven en los pueblos son más amables, son más simpáticas, son más abiertas, son más curiosas, quieren saber más de ti. Pero en las grandes ciudades nadie quiere saber de ti, todo el mundo anda en su vida, entonces es como que más difícil hacer amistades en las grandes ciudades. Y la verdad es que cuando uno emigra, y más si tú emigras solo, si no tienes familia, si no tienes a nadie, entonces tener amistades siempre te va a ayudar por lo menos a sentirte un poco mejor y no sentirte tan solo, porque emigrar no es fácil, no es fácil para todo el mundo. Yo pienso que es muy difícil tener que dejar nuestro país, nuestra familia, nuestra casa, nuestro entorno y llegar a un país completamente nuevo, desconocido, donde no conoces a nadie. Entonces las amistades que tú hagas en ese momento se pueden convertir en los familiares más próximos. Pero atención que esto es en toda Europa, no es solamente los portugueses, porque si nos vamos para otros países más fríos, todavía son mucho más cerrados. Pero, como les estoy diciendo, no voy a generalizar, no estoy diciendo que sea todo el mundo así, porque hay personas muy simpáticas y muy amigables. Bueno, yo diría que las oportunidades que tú puedes tener aquí, porque claro, si tú te lo propones, siempre hay oportunidades de estudiar, de hacer una carrera. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Dani, que es mi pareja, cuando yo lo conocí, él no tenía trabajo tan siquiera. Su primer trabajo fue en una fábrica y ahí trabajó durante algún tiempo, pero hoy en día es programador y trabaja para una buena empresa. Entonces las oportunidades somos nosotros que las tenemos que buscar, pero yo diría que sí hay oportunidades de evolucionar y en mi caso también. Por ejemplo, yo trabajé en las limpiezas, trabajé en la fábrica y hoy en día trabajo en un gimnasio como personal trainer. Entonces todo depende de nosotros y lo que nosotros nos proponemos alcanzar. Y si tú te los propones, sí hay oportunidades. Claramente que no se compara con Estados Unidos, diría yo, que en Estados Unidos todo el mundo busca el sueño americano porque hay más oportunidades, la economía es diferente. Aquí Portugal, ¿qué es lo que más ofrece y qué es lo que más brinda? Que yo diría que no tiene Estados Unidos. Es la tranquilidad, es la seguridad que tú tienes aquí, que tú andas tranquilo. Si tú tienes hijos, tú los puedes tener en la escuela completamente tranquilo porque tú sabes que tú dejas a tus hijos en la escuela y no va a pasar nada, cosa que puede pasar en otros países como Estados Unidos, sobre esa cuestión que bueno, ya sabemos lo que pasa ya que cualquier persona tiene un arma y puede llegar disparando a cualquier sitio. Eso en Europa y en Portugal no se ve. O sea, no estoy diciendo que no pase, pero son casos, o sea, que yo desde que yo estoy aquí jamás he escuchado nada de eso. Y ya yo llevo aquí mucho tiempo, 13 años, y nunca he escuchado una cosa tan grave como esa aquí en Portugal. En Inglaterra sí que he escuchado de cosas que han pasado. Inglaterra eh, pasan cosas, es más inseguro. Inglaterra, ahora Portugal no. Portugal es, o sea, son cosas que ese tipo de cosas tú no las escuchas aquí. Y yo diría que eso es muy importante en el momento que tú quieres ir a vivir a otro país, que te proporcione esa seguridad y esa tranquilidad de que tu familia esté bien, que tus hijos estén bien, que tú estés bien.
de poder andar en la calle tranquilo. Tú dejas tu teléfono en cualquier sitio y es muy difícil que alguien te lo va a robar o que alguien ande pendiente de tus cosas para robártelas, o tu computadora o tu carro. Esas cosas aquí no pasan, y ya sabemos que por ejemplo en América Latina hay que tener mucho cuidado con la inseguridad, los secuestros, los robos, los asaltos, y ese tipo de cosas aquí no se ve. Entonces yo diría que si tú buscas tranquilidad, seguridad, Portugal es un país de los mejores de Europa, que ofrece esa tranquilidad. Aparte, las oportunidades, si tú te las propones, claro, no es como Estados Unidos de pronto, no es como Alemania, no es como Suiza, pero tenemos que tener en cuenta que el costo de vida aquí en Portugal es más bajo en comparación de Suiza, en comparación de Alemania, en comparación de Estados Unidos. El costo de vida es más bajo, pero también se gana menos, ¿no? Ahora todo depende de ti, ¿no? Aquí tenemos el salario más mínimo, yo diría de los salarios mínimos más bajos de toda Europa. Pero eso no quiere decir que tú vayas a ganar salario mínimo. Ahorita en 2026 el salario mínimo pasó para 920 euros bruto. Eso no quiere decir que tú vas a ganar 920, porque haciendo los descuentos siempre es menos, te quedan como 870 libres, más el subsidio de alimentación, y eso es muy poco realmente para vivir aquí en Portugal. Ahora, si son dos personas trabajando, ya facilita mucho más. Pero eso no quiere decir que tú vas a ganar salario mínimo para siempre, porque si tú te lo propones, tú vas a mejorar, tú vas a encontrar mejores oportunidades, tú te vas a preparar mejor y vas a encontrar un mejor trabajo que sea mejor pago con una calidad de vida como esta. Que bueno, tenemos el frío que influencia mucho. O sea, el día de hoy ya hemos pasado todos los climas posibles. Ha llovido, ha hecho sol, o sea, es todo. Digo, yo prefiero o que haga sol todo el día o que llueva todo el día, pero hace un momento estaba sol, ahorita comenzó a llover de nuevo, y bueno, así es el clima aquí. ¿Y qué se le va a hacer? Porque son esos meses del invierno, del frío, enero, febrero, marzo, abril, que hace frío, y eso es un punto negativo que yo lo converso con muchas personas y les afecta el frío. Incluso, bueno, como ya se los dije hace un momentico, también me afecta, pero bueno, tenemos otras cosas positivas también. Por ejemplo, viajar aquí en Europa es otro punto positivo, porque ahorita los vuelos en este momento en el invierno son mucho más baratos. Tú consigues vuelos por 40 euros, por 30 euros para ir a Ámsterdam, para ir a Alemania, para ir a España. O sea, los vuelos son muy económicos, entonces tú puedes conocer Europa de forma económica. O de carro, pero de carro es más costoso. Yo diría que más económico es que agarres un vuelo de 30 euros y vas para donde tú quieras. Entonces, yo diría que sí, hay puntos positivos, puntos negativos, los cuales tú tienes que analizar al momento de emigrar si vale la pena para ti o no. Esta es mi experiencia, que yo te la estoy contando como un emigrante que ya vive aquí hace muchos años, ya vivo aquí hace 13 años. Entonces, esta es mi experiencia, es mi punto de vista. Espero que de algún modo sea de ayuda para ti, que este video te ayude a despejar ciertas dudas que tú tienes en este momento. Y mi objetivo con estos videos es mostrarte la realidad, o sea, tanto lo bueno, tanto como lo malo. No hablar solamente de las cosas buenas, porque no todo es bueno, también hay puntos negativos también de vivir aquí, pero bueno, uno siempre tiene que ultrapasar esos puntos negativos, seguir adelante y enfocarse en lo que uno quiere alcanzar. Así que te digo, suscríbete a este canal, dale like, compártelo para que yo pueda seguir haciendo videos. Y si te gustó, déjame aquí un comentario y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.